En Judea del primer siglo, bajo el peso aplastante de la dominación romana, el pueblo hebreo vivía días de tensión y angustia. Surgían rebeliones que eran brutalmente sofocadas, mientras distintos grupos religiosos disputaban el corazón del pueblo, alimentando la esperanza por la venida de un Mesías. Fue en ese contexto de opresión y expectativa que Jesús de Nazaret caminaba hacia su destino. En los 33 años ya había recorrido aldeas y ciudades, predicando sobre el reino de Dios, sanando a los enfermos y desafiando abiertamente las tradiciones hipócritas de las autoridades religiosas. Para muchos, él era el Hijo de Dios, el Salvador prometido. Para otros, un blasfemo peligroso que amenazaba el orden establecido. En el apogeo de la Pascua judía, en Jerusalén, Jesús fue traicionado, arrestado y condenado. Aquella mañana la ciudad despertó con un juicio apresurado, y el hombre que había tocado tantas vidas estaba a punto de enfrentar la muerte más humillante que Roma reservaba para los malhechores, la crucifixión. Mientras el sol se alzaba sobre el Gólgota, un lugar de calaveras y condenas, Jesús cargaba su cruz con pasos vacilantes, bajo las miradas mezcladas de odio, miedo y compasión. Los soldados romanos, endurecidos por la rutina de la violencia, abrían paso entre la multitud, conduciendo al condenado como un espectáculo de castigo público. Alrededor se levantaban murmullos, algunos se burlaban, otros lloraban, pero ese día algo distinto flotaba en el aire. El cielo, antes despejado, comenzaba a oscurecerse, y una tensión invisible hacía que el tiempo pareciera suspendido. Por encima de las nubes, invisibles a los ojos humanos, dos seres celestiales observaban. Miguel, con semblante severo, empuñaba la espada flamígera de la justicia. Uriel, envuelto en luz ardiente, sostenía en sus manos un cáliz de pura gloria. No estaban allí como espectadores, sino como enviados en una misión divina que alteraría para siempre la historia de la fe y de la humanidad. La hora del sacrificio se aproximaba, y con ella la consumación de un plan eterno. En lo alto de la colina, la cruz fue clavada con brutalidad en el suelo seco y pedregoso. Clavos de hierro atravesaron las muñecas y los pies de Jesús, desgarrando carne y nervios, mientras gemidos apagados se mezclaban con el sonido áspero del martillo. Los soldados, acostumbrados al dolor ajeno, actuaban con frialdad, como si solo cumplieran una tarea más. Sobre la cabeza de Jesús fijaron una placa donde se leía en 3 lenguas: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Era una burla, pero también, sin saberlo, declaraban la verdad. A su lado, 2 ladrones también fueron crucificados, cada uno cargando sus propios pecados. Jesús, sin embargo, no se quejaba. Su mirada atravesaba la multitud, fijándose en algo más allá, como si viera los siglos por venir. Su cuerpo sangraba, su rostro estaba cubierto de sudor y polvo, pero su alma permanecía firme, como quien sabía que ese era el momento por el cual había nacido. El cielo, que antes solo se nublaba, comenzó a cerrarse en densas nubes negras. Era como si la propia creación reaccionara al peso de lo que estaba ocurriendo. El viento se levantó, trayendo un frío repentino, inusual para esa hora del día. Algunos comenzaron a retroceder, temiendo un presagio. Desde lo alto, Miguel observaba con ojos de fuego. Su misión era garantizar que nada impidiera la conclusión de aquel sacrificio. Uriel, a su lado, mantenía el cáliz firme, atento al instante exacto de actuar. Cuando la sangre comenzó a escurrir de los pies de Jesús, mezclándose con el polvo del Gólgota, una luz dorada brilló brevemente alrededor de Uriel. Aquella no era solo una muerte, era un acto de redención cósmica, y la sangre que caía no quedaría allí. Sería llevada, guardada, derramada nuevamente sobre una tierra elegida. Etiopía, distante de allí, aguardaba, sin saberlo,
por ese toque divino que sellaría su destino espiritual. Las horas avanzaban y el sufrimiento se volvía insoportable. A cada respiración, Jesús jadeaba en agonía, su cuerpo luchando contra la muerte, mientras su alma se entregaba voluntariamente al sacrificio. La multitud se agitaba, unos gritaban insultos, otros observaban en silencio. Entre ellos estaban su madre, María, y el discípulo amado, Juan, cuyos ojos llenos de lágrimas reflejaban el horror y la impotencia de ese momento. Jesús, aún en el dolor, se volvía hacia los demás. Con voz débil, confió su madre al cuidado de Juan, demostrando amor hasta el último instante. El tiempo parecía desacelerarse, como si todo el universo estuviera centrado en ese punto, en ese cuerpo suspendido entre el cielo y la tierra, entre la vida y la muerte. Fue entonces cuando, en un momento de clamor, Jesús alzó la voz y clamó: «Eloí, Eloí, lama sabactani». Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El grito resonó por el Gólgota, alcanzando los corazones como una daga. Era el clamor del inocente que tomaba sobre sí el pecado del mundo. Uriel, al escuchar aquel clamor, descendió rápidamente, invisible a los hombres, y se acercó a la cruz. Cuando la lanza del soldado romano perforó el costado de Jesús, sangre y agua brotaron, bañando la tierra. En ese instante, el cáliz de Uriel se llenó con aquel líquido sagrado, y una luz intensa lo envolvió. La sangre de Cristo, pura y redentora, había sido recogida. No se perdería en el suelo del Gólgota, sino que sería llevada con reverencia, destinada a consagrar una nación, un pueblo, una fe que perduraría. El cielo se oscureció completamente al mediodía, sumiendo a Jerusalén en una densa y silenciosa tiniebla. Los animales callaron, los hombres se inquietaron, y lo sagrado pareció tocar la realidad de forma palpable. La cruz, antes símbolo de humillación, ahora resplandecía como trono de gloria y juicio. Miguel, con los ojos fijos en la escena, empuñó su espada en posición de guardia. Su semblante era de guerra, pero su presencia era de honor. Ningún poder maligno se acercaría a aquel momento sagrado. La sangre ya había sido recogida, y Uriel, con reverencia, comenzaba su jornada invisible rumbo al sur, llevando en el cáliz una herencia divina que sellaría el destino de una tierra elegida. Mientras el mundo físico temblaba, la tierra también reaccionaba. Un terremoto sacudió los cimientos del templo en Jerusalén, y el velo que separaba el santo de los santos fue rasgado de arriba abajo. Era la señal de que la separación entre Dios y los hombres estaba siendo deshecha. En la cruz, Jesús, con los ojos cerrados por el dolor, reunió sus últimas fuerzas y exclamó: «Consumado es». La voz resonó como trueno, y en ese instante la muerte no venció, fue vencida. El Espíritu de Jesús se entregó voluntariamente al Padre, y la cruz dejó de ser un instrumento de tortura para convertirse en el altar supremo del amor divino. El sacrificio estaba completo. La redención había sido sellada con sangre, dolor y obediencia. Y la historia de la fe humana jamás sería la misma. Con el cuerpo ya sin vida, Jesús permaneció en la cruz, mientras los soldados romanos cumplían sus rituales de verificación. Quebraron las piernas de los ladrones crucificados a su lado para acelerar sus muertes, pero al acercarse a Jesús notaron que ya estaba muerto. No quebraron sus huesos, cumpliendo así una antigua profecía: «Ni uno de sus huesos será quebrado». En su lugar, la lanza atravesó su costado, y de allí brotaron sangre y agua, señal inequívoca de que la vida se había extinguido. Ese momento fue presenciado por Juan, quien lo registró con precisión, pues no era un simple detalle, sino una confirmación divina de la autenticidad del sacrificio. Mientras la oscuridad comenzaba a disiparse y los soldados se retiraban, un profundo silencio cubrió el monte,
Miguel, con mirada severa, se elevó en los cielos y desapareció entre las nubes, su misión cumplida. El Hijo del Altísimo había completado la obra y nada había interferido en su entrega. Uriel, ya distante, atravesaba montañas y desiertos, moviéndose más allá del tiempo humano. En sus manos el cáliz resplandecía, llevando la sangre que había sido derramada no solo por un pueblo, sino por toda la humanidad. El destino lo conducía a Etiopía, una tierra que en aquella época pocos vinculaban al plan divino, pero que ahora recibiría un sello eterno. Allí, la sangre sería derramada sobre el suelo, consagrándolo, y de él brotaría una fe inquebrantable que resistiría a las eras. Ese mismo día, el cuerpo de Jesús fue descendido de la cruz por José de Arimatea, un hombre justo y respetado entre los judíos. Había pedido a Pilato el cuerpo del Maestro y con reverencia lo envolvió en lienzos de lino, llevándolo a una tumba nueva, excavada en la roca. María, su madre, y otras mujeres lo acompañaron en llanto silencioso. Para los discípulos, todo parecía haber terminado. La esperanza había muerto y el futuro era un abismo de incertidumbre. Sin embargo, en las esferas celestiales, una nueva alianza estaba siendo firmada. Uriel, ahora frente a las tierras etíopes, flotaba sobre montañas y valles. En un lugar designado por los cielos, descendió y derramó allí el contenido del cáliz, consagrando ese suelo con la sangre del Redentor. El suelo tembló levemente y una luz inexplicable envolvió el paisaje. Aquella tierra, marcada por antiguos reinos y leyendas, ahora cargaba en su esencia la presencia real del sacrificio de Cristo. No era un símbolo, era realidad espiritual encarnada en la tierra, en el pueblo, en la cultura. Desde entonces Etiopía se convertiría en guardiana de una fe profunda, resiliente, y su conexión con la cruz jamás sería quebrada. Miguel, observando desde las alturas, proclamó entre los cielos: «Está sellado», y los ángeles se inclinaron en reverencia. La sangre de Jesús, derramada con dolor, ahora daba frutos en un pueblo que, aún sin haber presenciado el Gólgota, sería tocado por él para siempre. A lo largo de los siglos, ese acto invisible de Uriel se tornaría parte de la herencia espiritual de Etiopía. Iglesias serían erigidas en las montañas, esculpidas en las rocas como testimonio vivo del cielo que tocó la tierra. La fe de ese pueblo atravesaría guerras, persecuciones y el tiempo, sostenida por una certeza inquebrantable. Su tierra había sido bañada por la sangre del Cordero. Lo que comenzó en el Gólgota no terminó allí. La cruz no fue el fin, sino el inicio de una nueva realidad. Y Etiopía, guardiana de ese legado, mantendría viva la llama de un cristianismo que jamás podría ser arrancado, pues estaba enraizado no solo en palabras, sino en sangre, sangre divina, sangre eterna. En Jerusalén, los días siguientes estarían marcados por temor y asombro. Los discípulos se resguardarían, las autoridades celebrarían brevemente y la ciudad volvería a su inquieta rutina. Pero en los cielos, la historia estaba sellada. La muerte había sido vencida y el plan divino avanzaba, alcanzando no solo a los judíos, sino a todas las naciones. Uriel, al regresar a la presencia de Dios, presentaría el cáliz vacío, pero con la misión cumplida. El Padre miraría la tierra y vería que la semilla había sido plantada. La cruz, el dolor, la sangre y el sacrificio no fueron en vano. La redención había comenzado a extenderse, y Etiopía sería una de las primeras en probar el fruto de ese amor que sangró en el Gólgota y que a través de los ángeles tocó a un pueblo para la eternidad. Los soldados que presenciaron la crucifixión regresaron a sus puestos sin comprender totalmente lo que habían presenciado. Algunos, sin embargo, quedaron marcados. Un centurión, al ver a Jesús entregar el Espíritu, declaró: «Verdaderamente, este era el Hijo de Dios». Sus palabras resonaron en el silencio que siguió,
cargadas de temor y convicción. La cruz había estremecido incluso los corazones más endurecidos. Pero mucho más allá del alcance de aquellos ojos mortales, la sangre recogida por Uriel ya modificaba los destinos. Etiopía, aún ajena a la grandeza de aquel evento, pronto vería florecer entre sus montes la fe que brotó del sacrificio. Miguel, de regreso al trono celestial, mantenía guardia sobre los pueblos, pues la guerra espiritual apenas comenzaba y el testimonio de la cruz necesitaría ser preservado con celo. En tierra etíope comenzaron a surgir señales. Pueblos que antes servían a dioses extraños empezaron a oír rumores sobre un Salvador crucificado, cuya presencia había sido marcada en su tierra de forma sobrenatural. Hombres y mujeres, movidos por sueños y visiones, se levantaban con valentía, proclamando un nombre que hasta entonces era desconocido, pero que sonaba familiar a sus almas: Jesús. La conexión espiritual entre el Calvario y aquella tierra generaba frutos. Era más que fe, era herencia. Y esa herencia, transmitida de generación en generación, transformaría a Etiopía en un baluarte de la fe cristiana, resistiendo al tiempo, a las invasiones y a las tentaciones del abandono. Todo por causa de la sangre que Uriel derramó con manos de luz, sellando a aquella nación con la marca indeleble del sacrificio de Cristo. Mientras los primeros cristianos luchaban por sobrevivir bajo persecuciones en Roma y Jerusalén, Etiopía desarrollaba su propio camino de fe, enraizado directamente en la sangre del Redentor. Era una fe que no dependía solo de relatos orales, sino de una conexión viva y espiritual con la cruz. Las iglesias que surgieron allí no eran construidas al azar. Inspiradas por revelaciones, eran esculpidas en piedra, orientadas hacia Jerusalén, como reconociendo el origen de su consagración. Los reyes de Etiopía, conscientes de la sacralidad de su tierra, protegieron la fe con celo, sabiendo que aquella herencia era santa, nacida del cielo, bañada por la sangre del Cordero. El tiempo pasó, imperios cayeron y el mundo cambió. Pero Etiopía permaneció. Su historia, entrelazada con el acto de Uriel, se mantuvo firme. En cada ceremonia litúrgica, en cada canto de adoración, resonaba la verdad de que su tierra había sido tocada por Dios. Y el pueblo, con humildad y fervor, honraba ese regalo divino. Así, el evento de la crucifixión de Jesús no solo transformó la vida de aquellos que estuvieron presentes en el Gólgota, sino que alcanzó tierras lejanas, uniendo cielos y naciones. La sangre derramada por amor no se perdió en la tierra seca de Jerusalén. Fue llevada por los cielos, derramada en suelo fértil, y floreció en fe viva, eterna e inquebrantable. La historia de la Etiopía cristiana es, por tanto, parte viva de la pasión de Cristo. Hasta hoy, peregrinos recorren caminos difíciles para alcanzar Lalibela, Aksum y otros lugares sagrados de Etiopía, donde el espíritu de la cruz aún palpita. Allí, entre piedras milenarias y cantos ancestrales, muchos testimonian una fe que no fue heredada de colonizadores ni impuesta por la fuerza, sino que nació de la propia sangre de Cristo, sellada por el acto invisible de un ángel fiel. Uriel, cumpliendo su llamado, no solo santificó una tierra, sino que inició un testimonio que desafía el tiempo y la lógica humana. Su acto no fue olvidado en los cielos ni en la tierra. Cada gota del cáliz derramado resuena como un recordatorio del valor eterno del sacrificio de la cruz. La conexión entre el Gólgota y Etiopía no es leyenda, es testimonio. Es la prueba de que el sacrificio de Cristo no fue limitado a una época ni a un pueblo, sino destinado a alcanzar todos los rincones de la tierra, comenzando por aquellos que el Padre eligió para recibir físicamente el sello de su entrega. El impacto de ese momento trasciende religiones y culturas. Habla de la presencia de Dios en los detalles, de la implicación de los cielos en los caminos humanos
y de la certeza de que ningún sufrimiento en Dios es en vano. La cruz, erguida aquel día, fue el marco. La sangre, derramada y llevada por Uriel, fue el puente. Y Etiopía, santificada, se convirtió en testigo viva de que el amor de Dios puede tocar a una nación para siempre. La memoria de aquel día jamás se apagó del cielo ni de la tierra. Los ángeles que presenciaron la crucifixión guardan el evento como el ápice del plan divino, y entre los pueblos, Etiopía se alza como señal visible de esa alianza. Sus fieles, hasta hoy, llevan en el pecho la convicción de que su fe no fue aprendida, sino revelada. Cada oración, cada ayuno, cada canto, refleja la verdad que fue sellada con sangre en lo alto del Gólgota y confirmada por Uriel en las tierras africanas. La fe etíope, resistente como las rocas de sus iglesias, palpita con la certeza de que la redención pasó por ellos de forma directa, tocando a su pueblo con propósito eterno. Y mientras muchos aún dudan o buscan señales, los cielos siguen testificando. La sangre que cayó de la cruz no solo redimió pecados, sino que consagró historias, naciones y destinos. La crucifixión no fue solo el fin de la vida de Jesús, fue el comienzo de una nueva era, donde lo divino se entrelaza con lo humano de forma concreta. Y Etiopía, sellada por este misterio, permanece como prueba viva del obrar de Dios en el mundo. La misión de Miguel fue proteger, la misión de Uriel, santificar, ambas cumplidas con perfección. Y la sangre de Cristo, recogida con reverencia, sigue resonando generación tras generación como testimonio eterno de que Dios no solo salva, Él elige, toca y transforma. Así, cada vez que un fiel levanta las manos al cielo en suelo etíope, participa de esta historia viva, de este pacto firmado no en palabras, sino en sangre. No hay templo, no hay altar que no lleve en sí el recuerdo invisible, pero poderoso, de aquel cáliz que fue vaciado sobre su tierra. La cruz de Cristo no quedó confinada a Jerusalén. A través de los ángeles, alcanzó montañas, llanuras y corazones, dando a Etiopía una identidad espiritual única, inquebrantable y gloriosa. El sacrificio del Gólgota sigue vivo entre ellos, reflejado en sus ojos, en sus tradiciones y en su fidelidad inquebrantable al Evangelio. Y es por eso que, hasta hoy, Etiopía es recordada no solo como una nación antigua, sino como tierra consagrada. Sus cánticos antiguos hablan del Cristo que murió y resucitó, y de cómo su sangre selló a un pueblo para siempre. No importa cuánto tiempo pase, no importa cuántos imperios surjan o desaparezcan, aquel día en el Gólgota jamás será olvidado. Y el cáliz de Uriel, ahora guardado en las memorias celestiales, permanece como símbolo eterno de la promesa cumplida, que la sangre de Jesús tocaría toda la tierra, comenzando por Jerusalén, y alcanzando, con propósito divino, las tierras sagradas de Etiopía. En el cielo, los registros de aquel día aún resplandecen con gloria. Ángeles y santos contemplan la cruz como el punto central de la historia humana. Y entre las páginas eternas de la fe, la misión cumplida de Uriel permanece grabada como acto de obediencia y poder. Su descenso hasta Etiopía, el derramamiento de la sangre de Cristo sobre aquella tierra y la transformación espiritual que de allí nació, son testimonio de que el plan de Dios es detallado, real e incontestable. Nada fue casualidad, ninguna gota se perdió. Y cada paso de aquella misión fue guiado por la mano del Altísimo. Hoy, Etiopía guarda esa herencia con celo. Sus iglesias subterráneas, sus liturgias milenarias, su resistencia ante las pruebas, todo apunta a aquel día, aquella sangre, aquel ángel. Uriel, portador del fuego de Dios, no solo llevó la sangre, sembró redención. La fe de aquel pueblo,
nacida de la cruz, vive con intensidad porque fue alimentada directamente por ella. Y todos los que oyen esta historia comprenden que el sacrificio de Jesús no conoció límites. Cruzó fronteras, rompió barreras y consagró pueblos, sellando con su sangre destinos eternos. Esta historia no es leyenda ni fábula, es verdad espiritual que moldeó la fe de una nación y resuena en el corazón de quienes creen. En el Gólgota, el Hijo de Dios se entregó por todos, y a través de Uriel, ese sacrificio se esparció, alcanzando a Etiopía con poder y gloria. La cruz no es solo un símbolo de dolor, sino de vida, de herencia, de victoria. La sangre derramada aquel día no se secó en la tierra, fue recogida, llevada y derramada nuevamente para que pueblos enteros conocieran la salvación de forma concreta y eterna. El día de la crucifixión de Cristo no fue solo un hito en el tiempo, fue un divisor eterno entre el antes y el después. Y Etiopía, consagrada por esa sangre, permanece como testigo viva de que el sacrificio fue real, eficaz y abarcador. Hasta hoy, los cielos miran aquella tierra y ven la marca del cáliz de Uriel. Y los fieles que pisan ese suelo sagrado viven la verdad de que, cuando el Hijo de Dios murió, no solo salvó almas, selló historias, pueblos y naciones. Fin. Si esta historia tocó tu corazón, escribe aquí en los comentarios qué fue lo que más te impactó de este relato tan poderoso. Quiero saber cómo esta narrativa sobre el sacrificio de Jesús y la santificación de Etiopía habló contigo y fortaleció tu fe. Declara tu confianza en el Señor comentando: Dios es fiel. Proclamemos juntos que, incluso en medio de las luchas y desafíos, la victoria ya fue conquistada en la cruz. Y no lo olvides, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para recibir contenidos como este que edifican, inspiran y nos acercan aún más a la palabra viva de Dios. Sigamos juntos en esta jornada de fe, aprendiendo, creciendo y fortaleciéndonos en la presencia del Altísimo.